61 Capítulo 61. Barco de alquimia de vida. Lucy Yu ya había terminado de preparar las células deificadas que necesitaba para la nave de alquimia de vida. Utilizó algunos genes animales junto con genes vegetales en la plantilla de vida. Este barco era una combinación de genes vegetales y animales. Usando su poder mental, se elevó en el aire y saltó a la parte superior del costado de la nave, desde donde pudo ver un agujero en el medio que conducía directamente a la cabina de abajo. Lucy Yu abrió una puerta dimensional y llevó este barco al océano. El barco se zambulló en el agua y flotó con calma. Recuperó las celdas deificadas y las vertió en la cubierta. El pequeño charco de sangre cayó sobre la cubierta y parecía tener vida propia. Comenzó a retorcerse y fue hacia el interior de las células de la planta. Lucy Yu pudo sentir de inmediato los cambios drásticos en la nave. La sangre desencadenó una serie de reacciones en cadena drásticas en las células vegetales. Podía ver que la cubierta exterior blanca del barco crecía rápidamente, cubriendo cualquier signo del corte que se le había hecho recientemente. Al final del barco, aparecieron dos hélices. La cubierta también se retorció, volviéndose más refinada. Aún más extraño, dos ojos aparecieron en la parte delantera de la nave, así como una boca llena de dientes afilados. Era como si una planta se hubiera convertido en un carnívoro y pudiera cazar presas. Ya no tenía que depender únicamente del agua y la luz solar. También podría cazar otros organismos en el océano. Al mismo tiempo, los débiles instintos de la nave de los genes de las plantas se estaban desarrollando rápidamente al nivel de inteligencia de un animal normal. Lucy Yu abrió el espacio de sus sueños y arrastró la mente de la nave al espacio de los sueños. Quería asimilar la mente del barco. Esta nave nació de la magia, pero su mente estaba muy lejos de la mente de Sakun. Debido a esto, el espacio soñado de Lucy Yu solo tomó unos minutos para asimilar completamente la nave. Luego entró en la cabina del barco. Estaba completamente vacío, sin paredes para dividirlo en habitaciones. Llegó a la parte delantera de la nave. Allí, vertió otro tubo de ensayo de sangre en el barco e inmediatamente fluyó un gran volumen de sangre con células deificadas. Para crear esta nave de alquimia de vida, realmente había sacrificado mucho. No quedaban muchas de las células deificadas de Sakun. Unos cuantos experimentos más y todo se habría ido. La sangre acumulada en el suelo comenzó a erosionar la cubierta de madera a la vez, formando un pequeño bulto en forma de cerebro en el suelo. Lucy Yu puso la mente de la nave que había asimilado en el bulto y respondió de inmediato como si hubiera sido activada: subcerebro inteligente segundo, espera órdenes. Luego ordenó de inmediato: toma el control de la nave de alquimia de vida. Establece mi autoridad como la más alta. Terminado. Subcerebro y, transfiero el primer modelo de la nave de alquimia SS Eternity. Subcerebro segundo, acéptalo. La construcción comenzó. Originalmente, Lucy Yu quería usar sus propias células deificadas para construir esta nave. Sin embargo, pronto descubrió que eso no era posible. Todas las plantillas de células deificadas se sincronizarían automáticamente, lo que significa que si usara sus propias células, su plantilla de vida se convertiría en un barco. No quería que esto llevara a que su cuerpo se derrumbara y se convirtiera en un barco. Se convertiría en un hazmereír. Sin embargo, el uso de las células de Sakun significaba que no era el dueño de la nave y no podía controlarla. Si el barco decidió anular sus órdenes, no podría hacer nada al respecto. Tuvo que usar el espacio de sus sueños para controlar la nave asimilando su mente y transformándola en otro subcerebro para controlar la nave. De esta manera, la nave se convirtió en un subcerebro que era independiente del cuerpo de Lucy Yu. Su plantilla de vida también era independiente de él. Era como una computadora que existía aparte de él. Su crecimiento no estaría limitado por el nivel de poder mental de Lucy Yu y podría crecer como lo haría naturalmente. Lucy Yu originalmente había querido usar el alma de Sakun para controlar este segundo subcerebro, convirtiendo la nave en una verdadera nave alquímica mítica bajo su control. Sin embargo, sería difícil extraer el alma de Sakun, ya que él ya había asimilado completamente el alma. Extraerlo significaría que la fuerza de su poder mental disminuiría mucho, y no quería que eso sucediera. SS Eternal comenzó su primera misión de reconstrucción bajo el mando del subcerebro segundo. El barco utilizó sus células vegetales y comenzó a generar energía utilizando la luz solar que reunió y el agua del océano, que luego se almacenaron en las células vegetales. Todo el barco estaba cambiando de nuevo. Lucy Yu pudo ver que donde el subcerebro segundo estaba ubicado antes ahora estaba cubierto por madera, el subcerebro mismo se hundía profundamente en las entrañas de la nave.
El agujero debajo de sus pies pronto se llenó. La cabina vacía se dividió en 3 pisos, con un piso adicional sobre la cubierta. Sin embargo, no había velas en este barco. Las ventanas en la pared se convirtieron en poros redondos. Eran como la concha de un animal pero transparentes. Se podía ver a través de ellos. El nivel inferior era la sala de control. Este nivel incluía el espacio vital que Lucy Yu diseñó para él y una unidad de almacenamiento. El segundo nivel contenía los cuartos de invitados, con casi 3 docenas de habitaciones pequeñas y 10 habitaciones más grandes. También había numerosos baños. El primer nivel contenía un gran comedor, una biblioteca y un pequeño bar. También había una sala de reuniones, una sala de estar y algunas salas de entretenimiento. El nivel superior estaba destinado principalmente a ver el mar y relajarse. Lucy Yu subió las escaleras recién formadas, inspeccionando el interior de la nave de alquimia. Tal como había predicho, la madera del barco había heredado los rasgos del abedul de hierro. Era muy fuerte y varias veces más duradero que el hierro. Con una estructura como esta, incluso si el barco quedara atrapado en una tormenta, sería muy difícil hundirse. En este momento, el interior de la nave todavía estaba vacío, ya que acababa de terminar de construirse. No había muebles en ninguna de las habitaciones. Aparte de las habitaciones que tenían ventanas en las paredes, el resto de las habitaciones, los pasillos y las escaleras quedaron sin iluminación. Esto se solucionaría más tarde. Lucy Yu caminó hacia la cubierta y vio que las hélices giraban muy rápido, empujando el barco para navegar suavemente sobre la superficie del mar en calma. La corteza blanca del árbol cubría todo el barco y parecía que acababa de darle al barco una nueva capa de pintura. Los ojos en la proa eran como 2 grandes reflectores, pero se movían ocasionalmente, dejando que todos supieran que no eran solo decoraciones. La boca estaba abierta, atrapando cualquier pez lo suficientemente desafortunado como para estar cerca. En lugar de un barco, se parecía más a una enorme bestia en el mar. Lucy Yu había agregado 2 habilidades a la plantilla de vida. Una era controlar el flujo de agua para que pudiera escapar rápidamente si algo sucedía. Lo probó. En situaciones ordinarias, la velocidad era de 18 nudos. En esta era, ningún barco podría alcanzarlo. Si se activa el control de flujo de agua, el barco podría alcanzar los 30 nudos. Sin embargo, no era solo un barco. Después de estar un rato en la cubierta, Lucy Yu regresó a la cabaña. Luego, las puertas de la cabina se cerraron herméticamente y el barco comenzó a hundirse, pasando bajo la superficie del mar hasta el fondo del mar. Esto también podría convertirse en un submarino. Lucy Yu regresó a la sala de comando. Podía ver el frente a través de los ojos del barco. Los 2 ojos en la nave podrían servir como luces para observar el frente. 62 Capítulo 62. Cuervos de viento. Lucy Yu piloteó la SS Eternity a lo largo del fondo del océano. Esta fue la primera vez que Lucy Yu explora el fondo del océano. Vio criaturas marinas de todos los tamaños, pasando a través de las mareas, mientras grandes bancos de peces se deslizaban en todas direcciones entre la gran cantidad de algas, los arrecifes de coral y todo tipo de extraños monstruos marinos. Entre todas estas criaturas, Lucy Yu también se encontró con algunos descendientes de los niños del mar. Aunque no tenían células deificadas ni habilidades especiales, llevaban las características de tipo de cuerpo grande de los niños del mar. Estas criaturas parecían ser capaces de detectar la amenaza de la eternidad SS. Uno de los monstruos que parecía una gran estrella de mar se acercó a la SS Eternity con sus enormes ventosas. Cuando Lucy Yu vio que se acercaban las enormes fauces, la garganta del monstruo comenzó a cambiar de inmediato. Vibraciones extremadamente fuertes se extendieron desde su boca hasta que el océano pareció temblar. La estrella de mar fue rota más allá del reconocimiento por las vibraciones sónicas, convirtiéndose en carne molida. Esta fue la segunda habilidad de la eternidad SS. La vibración sonora. Esta era una habilidad que Lucy Yu había desarrollado recientemente. Aunque lo había estado contemplando durante mucho tiempo, solo había ideado un modelo de trabajo en los últimos meses. Lucy Yu estaba pegado a las ventanas, mirando hacia afuera a la magnificencia del fantástico fondo marino mientras la SS Eternity navegaba por las profundidades del mar. Lucy Yu había amado la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne cuando era niño. En este momento, Lucy Yu estaba disfrutando de esa aventura submarina en la vida real. Mientras el barco navegaba rápidamente a través de las profundidades del mar, Lucy Yu miró, encantado por el paisaje. Finalmente, Lucy Yu condujo la SS Eternity de regreso a la costa del Bosque Negro.
Sin embargo, la costa de la Selva Negra estaba bordeada por imponentes acantilados. La eternidad SS de Lucy Yu podía sumergirse en el mar, pero aún no tenía la capacidad de volar, por lo que solo podía detenerse allí por ahora. Lucy Yu había equipado el SS Eternity con el subcerebro segundo, que Lucy Yu había rebautizado como SS Eternity. Le dio a la SS Eternity la orden de permanecer allí y esperar nuevas órdenes. Después, Lucy Yu atravesó la puerta dimensional hacia las profundidades de la Selva Negra. Por ahora, la Torre del Mago estaba casi terminada. En estos últimos meses, no solo se había completado el cuerpo principal de la Torre de Magos de Lucy Yu, sino que el castillo que rodeaba la Torre de Magos también se estaba acercando a su finalización. Por el momento, la cadena de montañas oscuras densamente arboladas, sin un solo lugar de vegetación, parecía el territorio de un demonio. De las rocas escarpadas sobresalía un castillo blanco. Se extendió a través de la mitad de la montaña con un camino limpio que conduce al pie de la montaña. En la cumbre, una colosal torre negra se alzaba entre las nubes. La Torre de Magos presentaba 12 niveles, cada uno de proporciones épicas. El castillo en la colina estaba destinado a actuar como dormitorio de los estudiantes, mientras que la torre se utilizaría para clases, experimentos y lectura. Dentro de la torre, Lucy Yu ya había organizado todo tipo de materiales de estudio en Finks, el lenguaje humano más común. Organizada en libros cuidadosamente impresos, con más de 1000 años de tomos raros de las antiguas dinastías humanas y ocas y el conocimiento de los elfos, la biblioteca estaba equipada con todo el conocimiento necesario para ampliar las visiones del mundo de los aprendices de magos. Lucy Yu estaba seguro de que nadie podría rivalizar con su colección en todo el continente Allen. Era un total de 2 pisos con montañas de libros en los que la gente podía perderse si no tenían cuidado. El salón y el laboratorio de Lucy Yu estaban ubicados en la parte superior de la torre. Su construcción y decoración ya se habían completado. Las paredes estaban decoradas con piezas de arte de todo el mundo de María, el piso estaba alfombrado y había instalado una chimenea con cabeza de león junto a las vidrieras. Sin embargo, cuando Lucy Yu abrió las ventanas, vio el cielo cubierto por una gran bandada de cuervos que giraban sobre toda la cordillera. Los espeluznantes graznidos de los cuervos parecían especialmente siniestros en el resplandor del crepúsculo. Este fue el producto de varios meses del arduo trabajo de Lucy Yu. La primera bestia mágica, el cuervo del viento. Había una razón por la que los hizo. Lucy Yu implantó una afinidad por la humanidad, así como la lealtad dentro de sus genes. Al igual que los perros en la tierra, también eran una forma de vida cercana a la humanidad por naturaleza, y una criatura útil que seguiría las órdenes de los humanos. Los cuervos del viento eran bastante inteligentes y tenían la habilidad de la guadaña del viento. Lucy Yu originalmente había querido darles el poder de controlar las corrientes de aire, pero dado que era de la plantilla de criaturas míticas, se debilitó cuando se colocaba sobre una bestia mágica. Como tal, su habilidad terminó siendo la compresión de las corrientes de aire en palas de viento altamente presurizadas. Sin embargo, el poder de la habilidad aún era impresionante. Un solo golpe fue suficiente para partir un gran árbol por la mitad. Si estuviera dirigido a la persona promedio, sería completamente incapaz de resistirlo. Lucy Yu entrenó a los cuervos del viento usando el espacio de sus sueños y les enseñó a hablar. En cierto sentido, eran iguales en inteligencia con los seres humanos. Actualmente, residían en un nido en el precipicio de la torre de Lucy Yu. Hola Anthony. Saludó un cuervo de viento más grande que el resto, cuando aterrizó en la ventana de Lucy Yu. Lucy Yu asintió con la cabeza. Hola Blackjack. Blackjack asintió con la cabeza. Gracias por proporcionarnos un nido. Es maravillosamente cálido y confortable. A mis hijos y a todos nos gusta mucho. Lucy Yu se encogió de hombros. Eso es maravilloso. Blackjack, necesito la ayuda de los cuervos del viento con una tarea. Blackjack golpeó su pecho mientras saltaba sobre el alféizar de la ventana. Era notable cómo un cuervo negro podía transmitir expresiones tan ricas a través de movimientos vívidos, al igual que los humanos. Respondió solemnemente. Definitivamente, ¿de qué tarea hablas? Lucy Yu respondió de inmediato. Deseo que entreguen cartas a algunas personas especiales. En el último medio año, Lucy Yu había finalizado la lista del primer grupo de aprendices de magos con alrededor de 200 individuos. Pero según las estimaciones de Lucy Yu, sería afortunado si al final aparecieran 100 de ellos. Actualmente, nadie sabía de la existencia de magos y brujería en todo el mundo de María.
Había personas de todo tipo de antecedentes en la lista, pero la mayoría de ellos eran de antecedentes relativamente buenos. Lucy Yu requirió al menos un nivel básico de educación de ellos. Tendrían que saber leer y escribir, como mínimo, con mentes extraordinarias. Dentro de estas personas, estaban los hijos de nobles menores, los herederos de los comerciantes y algunos hijos de herreros. También había unos pocos adultos y esclavos que Lucy Yu apreciaba mucho. Además del reino humano, también había personas de los reinos de los orcos y los elfos del continente Yala. Lucy Yu había preparado las cartas de aceptación para los aprendices con simples introducciones al origen y la existencia de los magos y la importancia de la Torre de Magos. Si decidieran aceptar, podrían decirle a los cuervos del viento. Los cuervos notificarían a la SS Eternity, que luego iría a buscar a los aprendices. Cada persona en la lista tuvo la oportunidad de cambiar por completo su destino al embarcarse en un viaje para buscar el camino de la verdad. Si aprovecharían esta oportunidad o no dependería de sus elecciones individuales. 63 Capítulo 63. Entrega especial. Aquellos que van a Allen para el servicio postal en los reinos humanos, se reúnen delante de mí. Lucy Yu estaba en el castillo, sosteniendo una pila de cartas. Muchos cuervos del viento volaron alrededor de la habitación y se posaron en el suelo, las luces, las ventanas y las mesas. Todo el lugar era tan ruidoso como un mercado. Los cuervos del viento hablaban como humanos. Cada uno también tenía una pequeña cartera como si fueran carteros. Ese soy yo. Fuera del camino. Hey, creo que voy a los humanos. Yo no. Entrego a los orcos. Escuché que algunos van a los elfos. Quiero saber cómo son los elfos. Al ver que la situación estaba fuera de control, Blackjack levantó la voz y gritó: «Todos callen». El parloteo se calmó. Todos los cuervos se pararon sin atreverse a decir nada. Blackjack asintió con la cabeza. «Ahora solo puedes hablar si te llaman. Los que van a los humanos, vengan a la mesa», dijo con autoridad. Una fila entera de cuervos se adelantó. Lucy Yu agarró las cartas y se las dio a los cuervos. Ya había elegido los cuervos y había usado el espacio de los sueños para enviarles a sus objetivos y su ubicación específica. Ahora, Lucy Yu solo tenía que darles las cartas. Leves Victo del reino Luman, llamó Lucy Yu. Un cuervo de viento saltó de inmediato. Yo. Lucy Yu le dio unas palmaditas en la cabeza y el cuervo hinchó el pecho felizmente. Sus genes los hicieron sentir parentesco con los humanos y lealtad con sus dueños. Lucy Yu puso la carta en su cartera y luego leyó el siguiente nombre. Una tras otra, todas las cartas para los reinos humanos fueron enviadas. Lucy Yu se levantó y sonrió. Gracias por su arduo trabajo, cuervos de viento. Traer de vuelta a nuestros aprendices. Completaremos la tarea. Dijeron los cuervos del viento al unísono. Luego se fueron volando, dando vueltas alrededor de la torre una vez antes de volar hacia sus destinos. El más cercano fue el reino de Luman, mientras que el más alejado fue la dinastía Tuten. Lucy Yu luego pasó a las cartas que se enviarían a los orcos. Aquellos para el continente Allen y los orcos, vengan antes que yo. Agitó la mano y una puerta dimensional circular apareció en la habitación. Los cuervos del viento volaron por la puerta. Llegaron al reino orco y se dispersaron. Lucy Yu envió las 200 cartas una por una, asegurándose de que los cuervos del viento pudieran enviarlas a los objetivos. De repente, Lucy Yu escuchó el sonido de las campanas afuera del castillo. El sonido era elegante y melodioso. Lucy Yu salió y vio sonar la enorme campana en la torre, indicando que era mediodía. Son las 12 en punto. Debería comprobar cómo va el mobiliario de SS Eternal. El subcerebro en su mente le recordó de inmediato el plan y las tareas para hoy. Para usar su tiempo eficientemente y combinar su trabajo y pensamientos, había diseñado una tarea. Cada vez que era el momento, le recordaba el subcerebro. La lista era muy larga y ya llegó al año siguiente. Al mirarlo, Lucy Yu se dio cuenta de que en realidad tenía tantas cosas que hacer. Su eficiencia había aumentado, pero vivir este tipo de vida planificada era como ser un robot. Después de inspeccionar la nave, Lucy Yu asignó una docena de hormigas para que fueran los tripulantes. Sin embargo, sus cerebros eran más simples, por lo que solo podían realizar conversaciones simples. Sin embargo, la nave no necesitaba a los hormigueros para cuidar. Solo tenían que cuidar a los aprendices de magos. Luego revisó toda la torre de magos. Por ahora, la mayor parte de la construcción, tanto por dentro como por fuera, ya estaba terminada. Durante los siguientes días, además de trabajar en sus experimentos y esperar a que volvieran los rabes del viento, también compró algunos esclavos obedientes.
Después de todo, los hormigueros no eran suficientes. Muchas cosas aún requerían humanos, como comprar víveres y artículos cotidianos. También necesitaba humanos para cuidar a los aprendices. En el plan de Lucy y Yu, no permitiría que los esclavos salieran de la torre. Incluso podría permitirles aprender brujería, pero no se les permitiría irse. Tenían que quedarse en un área de la torre de magos para siempre. Lucy y Yu tampoco tenía que preocuparse por ellos escapando. Todos los esclavos tenían marcas y ningún esclavo escapado de ningún país tendría un final feliz. Por otro lado, no tendrían que preocuparse por los elementos esenciales diarios aquí y el trabajo tampoco fue pesado. Era prácticamente un trabajo del que no podían ser despedidos. Para un esclavo, nada podría ser mejor que la vida que Lucy Yu les dio. Además, los esclavos que había comprado pertenecían a familias. Tal vez uno podría escapar, pero no toda la familia. Además, todo el mundo de María pertenecía a Lucy Yu. ¿A dónde podrían correr estos tipos? También creó un nuevo tipo de camélidos. En lugar de criaturas sobrenaturales, solo eran camélidos regulares. Se parecían a las alpacas. Sin embargo, su pelaje era dorado y parecían bastante poderosos, por lo que los llamó Goldpacas. Estas Goldpacas eran muy fuertes y podían transportar más cosas que la mayoría de las criaturas. También fueron muy rápidos. Los cascos de los Goldpacas también les permitieron atravesar fácilmente terrenos más difíciles. Construyó un corral debajo de las montañas e hizo que unos pocos esclavos se ocuparan de estas Goldpacas. Lucy Yu palmeó el cuello de los Goldpacas. Estos muchachos eran muy gentiles y miraban a Lucy Yu con sus ojos divertidos. Por alguna razón, lo hicieron querer reír. Maestro, voy a comprar suministros en la montaña. Esta es la lista que dijiste anteriormente. Compruébelo por favor. El hombre de mediana edad detrás de Lucy Yu mantuvo la cabeza inclinada, sin atreverse a mirar. Este fue el único esclavo que compró Lucy Yu que podía leer Finks. Se llamaba Sargon y tenía el linaje de la dinastía Tuten. Lucy Yu lo puso a cargo de los esclavos y estaba haciendo un buen trabajo. Todo estaba ordenado. Al principio, los esclavos estaban aterrorizados por las hormigas que Lucy Yu había colocado en la torre. Todos pensaron que Lucy Yu era un demonio de las leyendas. Después de todo, esto estaba en lo profundo de la Selva Negra, tenía un castillo tan misterioso y comandaba un grupo de bestias. Incluso pensaron que Lucy Yu comía humanos y los había comprado para comer. Sin embargo, Sargon los había consolado y les había dado orden. Incluso había discutido con Lucy Yu, haciéndolo satisfecho. Sargon, buen trabajo. Puedes llevarte una docena de Goldpacas y algunos ayudantes. Vete ahora y vuelve pronto. Lucy Yu le dijo a Sargon. El bosque negro era muy grande y tomaría mucho tiempo atravesarlo. Incluso si uno estuviera familiarizado con la geografía y los caminos, todavía tomaría al menos 10 días. Todo el viaje necesitaría alrededor de 20 días. Las Goldpacas eran las únicas formas posibles de transporte. Sí, señor. Me apresuraré a regresar. 64 Capítulo 64. Invitación. Temprano a la mañana siguiente, Sargon se despidió de su esposa y su hija y partió con 2 esclavos y unas pocas hormigas. Cada uno de ellos, incluidas las hormigas, estaban envueltos firmemente en capas grises. Lucy Yu regresó al castillo, entró en el salón principal y presionó un interruptor junto a la chimenea, que abrió un pasadizo secreto dentro de una pared lateral. Después de encender una antorcha, Lucy Yu siguió los pasos hacia abajo. Después de descender bastante distancia, entró en una gran caverna subterránea, que parecía ser una especie de punto de relevo. Había 4 túneles que eran visibles desde esta ubicación, cada uno conduciendo a la distancia. Lucy Yu había usado la forma fuente para crear este túnel robusto aquí después de elegir inicialmente el bosque negro como la ubicación de la Torre de Magos. Lucy Yu eligió un túnel que conduce al sur. Fue establecido con la pista, como un antiguo túnel minero. A lo largo de las vías, estacionado a su lado, había un carro de mina modificado como un tren. Lucy Yu había comenzado a diseñar las pistas desde que comenzó la construcción inicial de la Torre de Magos. Había tomado medio año y solo se completó una ruta. Las otras 3 rutas aún estaban en espera de construcción. De lo contrario, no habría enviado a Sargon y los demás a las Goldpacas. Tan pronto como Lucy Yu se subió al carro y cerró la puerta, el carro comenzó a acelerar en la oscuridad a un ritmo vertiginoso, rebotando por las pistas llenas de baches. El viaje fue bastante aterrador y estimulante, sintiéndose casi como una montaña rusa, mientras el carro avanzaba a toda velocidad en la oscuridad.
2 horas después, Lucy Yu finalmente llegó a su destino. Salió del carro, dejó las vías y empujó una roca escondida. Cuando la roca rodó, los rayos de luz del exterior inundaron. No está mal. Ese carro minero es bastante interesante después de todo. Lucy Yu salió y vio un cañón con un río que lo atraviesa. Siguió una ribera fangosa fuera del cañón. Se encontró con las SS Eternity ancladas a la orilla del mar. Su exterior blanco y su silueta en forma de bala le dieron una sensación de belleza moderna. Cuando se embarcó en la SS Eternity, descubrió que ya había habido muchos cambios a bordo. Todas las pantallas en el interior ya estaban configuradas, y alrededor de 10 miembros de la tripulación de hormigas ya estaban ocupados completando los toques finales. Las estanterías de la biblioteca estaban llenas, y la barra estaba llena de un cubo de hielo y exquisita cristalería. Las mesas en el comedor y los muebles en la cocina estaban listos, y la cabina de almacenamiento estaba llena de comida y agua. La SS Eternity podría desalinizar el agua de mar para su almacén de agua potable, y la bodega estaba equipada con una función de enfriamiento automático para conservar los alimentos durante períodos más largos. Había 4 camas, 2 mesas largas y un gran armario en cada habitación, similar al estilo de un dormitorio universitario. En general, se veía bastante decente. Lucy Yu asintió con aprobación. Después de confirmar las condiciones dentro de las habitaciones, fue a la sala de control en la parte inferior del barco para establecer su ruta de navegación. La primera parada para la SS Eternity fue el reino de Luman. En el camino, unos pocos aprendices de magos en tierra serían recogidos por las costas de algunos de los ríos más grandes, antes de que el barco continuara hacia la tierra de los orcos y cruzara los océanos hacia el continente de los elfos Yala. Bor era médico y era dueño de su propia clínica en la ciudad de Masta. El padre y el abuelo de Bor eran médicos antes que él, por lo que su familia era bastante conocida en la ciudad. Bor había heredado la clínica a la edad de 19 años debido a un brote de peste el año anterior. Aunque el padre de Bor había logrado contener el brote de la epidemia, él mismo había contraído la enfermedad y luego sucumbió a la aflicción. Como tal, Bor todavía se sentía bastante perdido en la vida. Los médicos eran productos invaluables para la civilización humana en este momento, por lo que el conocimiento médico generalmente estaba estrechamente guardado dentro de las líneas familiares. Debido al valor de tal conocimiento, se mantuvo en secreto. Por lo tanto, Bor solo tenía algunos conocimientos básicos de hierbas para curar los resfriados y las fiebres, así como habilidades limitadas para tratar heridas menores, como vendajes y el flujo sanguíneo incondicional con coagulantes simples. Aún así, se había ganado la reputación de ser un médico famoso en la región, por lo que incluso los nobles acudirían a él para recibir tratamiento. Desde que se hizo cargo de la clínica, Bor había encontrado demasiadas enfermedades más allá de su comprensión, cada una sin fuente rastreable. Aparte de eso, lo que fue aún más aterrador fue la existencia continua de la peste. Aunque Bor leyó numerosos volúmenes de libros de medicina, registró diligentemente cada estudio de caso, llenó su hogar de recursos y pasó todas las horas de vigilia agonizando sobre estas preguntas, la cura aún era difícil de alcanzar. Bor rechazó la noción de que la enfermedad era el castigo de Dios y su maldición sobre la humanidad. En cambio, Bor creía que la enfermedad se originaba dentro del cuerpo humano. Por lo tanto, siempre que se pueda identificar la fuente de la enfermedad, se podría resolver. Sin embargo, en esta era, donde los diagnósticos se basaban en la experiencia y el conocimiento heredado para las clasificaciones, a menudo había diagnósticos erróneos, por lo que Bor aún no tenía una buena solución. En este momento, un cuervo negro apareció en el cielo, dando vueltas varias veces alrededor de Masta, antes de descender lentamente sobre un poste de bandera en la parte superior del techo de la clínica de Bor. Bor estaba cerrando la clínica, preparándose para irse a casa después de un largo día de trabajo, cuando vio a un extraño cuervo mirándolo. Tenía ojos desconcertantemente inteligentes, transmitiendo emociones al igual que los ojos humanos. Bor se estremeció. «Vete y aléjate de mi clínica». Los cuervos eran un símbolo de la muerte. De hecho, fueron llamados heraldos del segador. Como propietario de una clínica, Bor estaba inquieto por tales supersticiones. El cuervo lo ignoró por completo y continuó con su mirada fija. Bor estaba bastante perturbado y salió corriendo a toda prisa. El cuervo murmuró para sí mismo. «Sí, es él. Finalmente lo encontré. Este hombre debe ser Bor Kelermo». Bor regresó a casa y se hizo un poco de sopa de papa. Luego comenzó a leer de su estantería mientras registraba los síntomas de sus pacientes del día.
A veces, la misma enfermedad tendría síntomas diferentes, mientras que las enfermedades diferentes tendrían síntomas similares. Requerirían diferentes tratamientos. Bor pensó que para su tratamiento, podría crear un tónico para curar los síntomas de tos de la enfermedad pulmonar. Bor registró sus pensamientos, mientras consultaba sus libros bajo la luz de una lámpara de aceite. Lentamente, la noche descendió. Justo entonces, un golpe golpeó su puerta. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Bor se puso una chaqueta y caminó hacia la entrada mientras decía, ¿quién es? Es tarde, ¿pasa algo? En ese momento, un graznido extraño y áspero atravesó la puerta. Abre la puerta, vengo a traer una carta. Bor estaba bastante perplejo. ¿Una carta? ¿Quién le escribiría una carta? Además, ¿qué tipo de mensajería entregaría una carta a esta hora? Bor empujó la puerta para abrirla. El viento frío entró por la entrada y Bor se estremeció, mirando a su alrededor. No había nadie ahí. ¿Eh? No hay nadie aquí. Estoy justo aquí. Tienes unos ojos tan grandes, pero no puedes verme. Bor miró hacia abajo, viendo ahora que la voz provenía del extraño cuervo, exactamente el mismo que había visto en el techo de su clínica. La boca de Bor se abrió. Auge. Bor cerró la puerta de golpe. Se puso a sudar frío mientras se apoyaba contra la puerta. Diablos, por el nombre de María. ¿Qué acabo de ver? Un cuervo parlante. 65 Capítulo 65. Tu carta, Bor rezó, pero el cuervo que estaba afuera no lo dejó solo y continuó tocando a su puerta. Oye. Abre la puerta, amigo grosero. Yo, Piquat, he estado volando durante medio mes para entregarte esta carta. Abre la puerta rápidamente, ¿me oyes? Bor Kelermo, abre la puerta, o voy a romper la puerta. Bor sintió que su conocimiento sobre el mundo se desmoronaba. Atrapado dentro de su casa por un cuervo. El cuervo incluso afirmó ser un cartero, que se llamaba Piquat y que estaba aquí para entregar una carta. Auge. Una fuerte ráfaga de viento pasó junto a él. Bor sintió que la puerta de su casa se cortaba en dos mientras la afilada daga del viento pasaba por su cabeza. La puerta se derrumbó, trayendo consigo los muebles y la pintura a su alrededor. Los escombros enterraron a Bor. La casa había sido devastada. Piquat saltó a la habitación y se paró sobre la cabeza de Bor. Luego levantó una pequeña bolsa y la abrió con sus plumas de acero. Hola Bor Kelermo, tu carta está aquí, por favor ven y recíbela. ¿Dónde está él? Bor, que fue enterrado en los escombros, estaba perdido. Tembló mientras sacaba una exquisita carta de la bolsa. Había un sello dorado en la carta. En el sello había dos círculos que se cruzaban entre sí, como si dos serpientes se entrelazaran. También estaba su nombre escrito en él. Bor se quedó boquiabierto. ¿Eres realmente un cartero? No, bastardo, ¿qué hiciste? Destruiste mi puerta. Esta era la primera vez que Bor había tenido un cartero tan extraño. Tampoco había oído hablar de alguien que enviara un cuervo para entregar cartas. Además, este pájaro podría hablar y liberar un misterioso poder que podría destruir su puerta. Bor clavó algunos pedazos de la puerta en el marco para bloquear el viento frío. Podría conseguir que alguien arreglara la puerta unos días después. Aunque todavía sentía que estaba en un sueño, Bor todavía abrió la extraña carta entregada por el cuervo y cuidadosamente terminó de leer su contenido. Saludos, señor Bor Kelermo. Felicitaciones, has sido aceptado en la Torre del Mago como aprendiz. Si está dispuesto, informe a su cartero. Luego lo guiará a un vehículo. Luego te dirigirás a la Torre del Mago y recibirás un aprendizaje de 5 años. La Torre del Mago es obtén dominio sobre el conocimiento, comprende el mundo y serías capaz de hacer cualquier cosa. Bor terminó de leer la carta aturdido, generalmente entendiendo su contenido. Una organización llamada Wizard Tower le había hecho una invitación y le había pedido que se dirigiera a su organización para aprender y convertirse en un aprendiz de mago. La Torre del Mago era similar a una escuela y una organización para magos. Los magos son un grupo de personas que aprenden y controlan la brujería. La carta le decía que eran un grupo de personas que entendían el mundo, lo conocían y podían controlar las leyes y las formas básicas de energía de este mundo. Pero Bor no entendió completamente esto. Volvió la cabeza hacia el cuervo llamado Piquat. Cuervo, ¿qué es un mago? Piquat saltó sobre la mesa y extendió sus alas bajo la luz. Mi nombre es Piquat. No soy un cuervo, soy un cuervo de viento, una bestia mágica que puede controlar el viento. Soy una forma de vida de orden superior, no una criatura tonta como un cuervo.
La cara de Bor se crispó. Muy bien, señor Piquat, ¿qué demonios es un mago? Piquat asintió con satisfacción. Ya que lo preguntaste sinceramente, supongo que te daré una explicación. Piquat movió sus alas. Dos aspas de viento se cruzaron cuando fueron liberadas, cortando la mesa detrás de Bor en 4/4. Su poder era preciso e increíblemente preciso. Bor saltó. Mi mesa, eso fue algo que mi abuelo dejó atrás. Dios mío, ¿qué estás tratando de hacer? Piquat sopló sobre sus alas. ¿No me pediste una explicación? Este es el poder de los magos. Los magos entienden el poder oculto en el mundo y controlan los poderes sobrenaturales. Mientras comprenda el poder detrás del viento, podrá controlar el viento. Si comprende los rayos, podrá controlarlos. Si comprende la naturaleza fundamental del agua, podrá nadar libremente dentro del océano. Eso es un mago. Bor se quedó boquiabierto. ¿Estás diciendo que podría controlar el poder así? Por supuesto. Si pasas por la educación de la torre, podrás comprender la verdadera naturaleza de este mundo y obtener un conocimiento ilimitado. Te convertirías en un mago. Piquat asintió. Entonces, si entiendo los misterios del cuerpo humano, ¿podría curar todas las enfermedades del mundo y todo lo relacionado con el cuerpo? Preguntó Bor ansioso. Piquat realmente no podía comprender la pregunta de Bor, ya que simplemente estaba repitiendo lo que Lucy Yu le había enseñado. Al instante dijo. Por supuesto. No hay nada que la torre del mago no pueda hacer. Bor se emocionó mucho. Entonces, ¿cómo puedo ir a la torre? Piquat volvió la cabeza e hizo unos pequeños cálculos. Tengo que enviar una señal a la nave. Según el plan, salimos dentro de una semana a partir de hoy a la medianoche. El barco nos estará esperando en el puerto. Todo lo que tenemos que hacer es abordar el barco y dirigirnos a la torre del mago con los otros aprendices elegidos. ¿Hay otros? Preguntó Bor de inmediato. Por supuesto que sí. ¿Crees que eres único? Dijo Piquat con un poco de desdén en sus ojos. Bor se frotó la nariz, pero había tomado la decisión de echar un vistazo. Tenía solo 20 años ahora. No quería vivir en este pequeño pueblo y ser un médico mediocre por el resto de su vida. Amaba la medicina y quería saber todo lo que pudiera sobre el cuerpo humano. Quería entender los misterios detrás del cuerpo humano. Por lo tanto, la invitación de la Torre del Mago fue una oportunidad increíble. Estaba muy intrigado por las palabras de Piquat y el mundo descrito en la carta. El ansia de un humano por el conocimiento y la aventura es interminable. Incluso había una extraña forma de vida como Piquat presentada directamente en sus ojos, dándole un vistazo de los secretos que este mundo guardaba. ¿Una bestia mágica? ¿Qué es eso? Poder liberar poderes sobrenaturales. Era maravilloso que un cuervo pudiera poseer inteligencia y hablar. Bor miró con curiosidad a Piquat. Piquat exhibía sus alas y una postura seductora bajo la luz. Aturdido, giró la cabeza para ver los ojos ansiosos de Bor. Dios mío, ¿qué estás haciendo? Tengo novia, ¿sabes? Entre los cuervos del viento, soy la famosa Casanova. No me mires con tus ojos sucios y lujuriosos. Piquat bajó las alas de puntillas mientras miraba a Bor a la defensiva. Bor sonrió torpemente. Nunca admitiría que tenía curiosidad sobre el cerebro de Piquat y cómo un cerebro pequeño como el suyo podría obtener inteligencia. Pero no se atrevió a decirlo. Piquat era un cuervo con habilidades sobrenaturales, mientras que él era simplemente una persona común, ni siquiera un caballero. Pero a los ojos de Bor, incluso un caballero de línea de sangre que ha despertado sus habilidades podría no ser un rival para este cuervo. 66 Capítulo 66. Embarque del barco. Bor llegó a muelle en el río Mesmer a las 2 de la mañana, cargando 2 maletas grandes. Había vendido todo lo valioso en su casa. Su maleta contenía todos sus resultados de investigación y equipo. En cierto sentido, Bor no tenía nada que perder. Oye, Piquat, ¿dónde está el barco del que estabas hablando? No veo nada. Un viento frío atravesó los muelles. Parecía lo suficientemente fuerte como para impresionar a la gente. Incluso con una gruesa chaqueta, Bor se sintió congelado hasta los huesos, mientras el viento se deslizaba por su cuello y los huecos en su ropa. Piquat bromeó desde el hombro de Bor. Relájate, el barco llegará justo a tiempo. Definitivamente no será tarde. Es tu culpa por estar tan ansioso y partir tan temprano. En ese momento, Piquat parecía haber detectado algo. Levantó la cabeza. El barco ha llegado. Bor giró la cabeza hacia el río y miró ansioso a su alrededor. Está aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo? Piquat bajó la cabeza y picoteó el cuello de Bor. ¿Dónde estás buscando? Mira abajo.
Bor desvió la mirada hacia abajo para descubrir una enorme sombra en la superficie del río. En medio del reflejo de la luna y las estrellas, una masa negra se acercaba lentamente, como un monstruo marino gigante que se eleva desde las profundidades. Dios mío, ¿qué es eso? Bor se quedó boquiabierto, atónito. Sus maletas cayeron al suelo. Poco a poco, un enorme bote flotante salió a la superficie y entró en su campo de visión. Su silueta blanca y estilizada invocaba una sensación de belleza indescriptible. ¡Oh diosa María arriba! ¿Esto es un barco? Nunca he visto un barco que pueda aparecer bajo el agua. Además, ¿por qué no navega? Ni siquiera veo remos. Bor sintió como si un nuevo mundo fantástico se abriera ante él. Pequod respondió de inmediato con orgullo. Este es un bote de mago. Por supuesto, una persona común nunca lo ha visto. Deja de perder el tiempo, los sirvientes magos están aquí. Date prisa en el bote. ¿Sirvientes magos? Bor miró hacia arriba y vio dos figuras con capa negra acercándose a un pequeño bote para recogerlas. Bor colocó cuidadosamente sus maletas en el pequeño bote y luego se volvió para mirar a las dos figuras encapuchadas. Gracias, perdón por los problemas. Estaba bastante oscuro y las capuchas de las dos figuras eran bastante profundas. Bor no miró demasiado de cerca la apariencia de los dos. Mientras el pequeño bote se dirigía hacia el bote más grande en medio del río, Bor inspeccionó cuidadosamente el bote que nunca había visto en su vida. Era blanco por fuera, hecho de un material que aún no podía discernir, aunque parecía pesado y resistente. Bor de repente notó que había dos grandes ojos en la proa del barco, mirándolo fijamente. ¿Qué? Bor estaba aterrorizado. Había pensado que eran simples decoraciones y no esperaba que se movieran. ¿Acaban de ver eso? Los ojos de la nave se movieron. Los ojos se movieron. El sirviente, que remaba en la parte delantera del bote, se volvió y respondió con una voz espeluznante. Ese barco fue creado a través de la alquimia de la vida, por lo que sus ojos pueden moverse. Bor sintió un escalofrío en el corazón. Debajo del capó de la capa había una cara que parecía estar enmascarada con una armadura. Su cuerpo parecía estar cubierto de una concha negra. Era evidente que el sirviente no era humano. Bor sintió de repente que se había subido al barco equivocado. Era demasiado tarde para regresar. Estupefacto, abordó el barco. Luego entró en la cabaña bajo el mando del criado. Los dos sirvientes detuvieron el bote más pequeño y también entraron en la cabina. La SS Eternity se hundió de nuevo en las profundidades. Este fue el último aprendiz de la región, por lo que la eternidad de las SS regresaba al océano y se dirigía a la tierra de los orcos. Bor siguió las escaleras por la cabaña, detrás de los sirvientes. La habitación interior era enorme. El sirviente mago le dio una introducción básica de la cabaña mientras lo conducía abajo. El primer nivel incluye el comedor, la sala de conferencias, la sala de estar y la sala de entretenimiento. También hay otros aprendices dentro de las otras partes de la cabina. Puedes interactuar con ellos más tarde. El bar está justo aquí. El servidor comenzó a hacer su propio trabajo de acuerdo con la secuencia de introducción con la que fue programado. En opinión de Bor, el sirviente mago frente a él tenía una inteligencia casi igual a la de los humanos. Aunque en realidad, solo funcionaba de acuerdo con un programa. Si hubiera hecho una pregunta fuera de la base de datos del programa, el servidor lo habría ignorado. ¡Wow! Este barco es increíble. Bor sintió que este viaje fue bastante sorprendente. La biblioteca es así. Dentro de él hay libros sobre conocimiento general, historia del continente, biografías de figuras famosas, etc. Los ojos de Bor se iluminaron cuando entró en la biblioteca. Se apresuró a entrar. Había muchos estantes, todos los cuales estaban completamente llenos de libros. ¿Puedo leer todos estos libros según el deseo de mi corazón? Bor estaba extasiado. En Allen, los libros eran extremadamente preciosos. El hogar promedio definitivamente no podía permitirse ningún libro. Algunos libros incluso podrían tratarse como reliquias preciosas. Una familia que poseía una gran colección de libros definitivamente sería una familia noble. El criado asintió. Puedes leer y tomar prestados estos libros como quieras. Pero no puedes llevarlos contigo cuando salgas del barco. Aparte de eso, no habrá peleas o conflictos deliberados en el barco. Todos los infractores de reglas serán expulsados del barco. Bor inmediatamente asintió con la cabeza, definitivamente cumpliré con las reglas. Bor miró los libros con entusiasmo. No podía esperar para sumergirse. Pequod lo miró con desdén, mira lo patético que eres. La biblioteca dentro de la torre es mucho más grande.
Los estantes se extienden mucho más allá de lo que el ojo puede ver. No podrías terminar de leer todos los libros allí, incluso si hubieras pasado toda una vida allí. ¿De verdad? Estoy ansioso por llegar a ese lugar. Bor entró e inmediatamente vio a una persona sentada en un rincón de la biblioteca. La persona estaba leyendo a la débil luz de una lámpara. Era pasada la medianoche, y todos ya deberían estar dormidos, pero esta persona todavía estaba leyendo. Hola, soy Bor, el nuevo aprendiz de mago del reino de Graco. La persona que leía levantó la cabeza y miró a Bor. Hola, soy Catherine del reino Mara. Era una mujer joven y hermosa con cabello rubio, y parecía ser unos años más joven que Bor. Él se sonrojó. Placer conocerte. De ahora en adelante, somos camaradas. Catherine asintió y luego volvió a su libro. Bor siguió al criado a las habitaciones del siguiente nivel. Ya había otro aprendiz allí, pero estaban dormidos. Bor también estaba extremadamente cansado, así que fue directo a la cama después de dejar su equipaje. Se quitó la ropa y se levantó la manta. Las sábanas eran cálidas y cómodas. Bor se durmió rápidamente. 67 Capítulo 67. Viaje. Bor se paró junto a la ventana y miró hacia el océano a las extrañas criaturas que nunca había visto antes. Bajo la iluminación del sol, el fondo del mar brillaba con colores deslumbrantes. De pie junto a él estaba Uruk, un cazador del clan de jabalíes de los orcos. Había llegado después de Bor y también estaba mirando al océano con los ojos muy abiertos. Aunque a Bor no le gustaban los orcos, porque los humanos y los orcos siempre habían sido enemigos, el padre de Bor había visitado el reino de los orcos con frecuencia. Debido a su padre, Bor entendió Sofauk. Esto lo convirtió en el único humano en la habitación que podía comunicarse con Uruk. El clan jabalí era un clan que prefería la paz. Debido a esto, el clan jabalí no era un clan muy poderoso entre los orcos. Eso hizo que los otros orcos aislaran a Uruk y, como era una persona muy habladora, se había aferrado a Bor. Durante sus conversaciones, Bor había descubierto que Uruk era en realidad una persona muy agradable. Como vivían en la misma habitación, era natural que entablaran una amistad. ¿Cómo es la torre?, me pregunto. Es tan mágico, dijo Uruk emocionado, apoyándose contra la ventana. Además, este barco no tiene velas, pero aún puede ir tan rápido como cualquier otro barco e incluso puede ir bajo el agua. Hay tantos monstruos en el océano. Nadie ha ido tan profundo en el océano antes. Nos encontramos con un monstruo hace 10 días, dijo Bor. Era incluso más grande que esta nave. Cuando abrió la boca, pudo tragarse una casa entera. Era tan aterrador como un demonio y tenía un poder demoníaco que hervía toda el agua a su alrededor. Todos los peces en docenas de metros cuadrados murieron, pero cuando llegó a este barco, lo mataron al instante. ¿Cómo?, preguntó Uruk, curioso y emocionado. No sé, dijo Bor sacudiendo la cabeza. En ese momento, escuché un fuerte rugido. Entonces, lo siguiente que supe, el monstruo estaba muerto. Todo el océano se puso rojo de sangre, fue como el infierno. La boca de Uruk se abrió. ¿Dijiste que este barco lanzó un fuerte rugido? Bor asintió con la cabeza. ¿No lo sabías? Esta nave está viva. Escuché a los sirvientes magos afuera decir que esta nave está hecha de alquimia de vida. Además, nadie opera esta nave, navega sola. En este momento, la puerta se abrió y un joven pálido llamado Akkad, también compañero de cuarto de Bor, entró en la habitación. Vamos, es hora de comer. Escuché que casi llegamos a la última parada, luego nos dirigimos a la Torre del Mago. El barco había estado navegando durante más de un mes y todavía nadie sabía exactamente a dónde se dirigían. Lo único que sabían era que se dirigían hacia un lugar misterioso, donde pocos habían estado. La mayoría de las personas a bordo eran personas que no estaban satisfechas con el status quo y estaban intrigadas por la promesa de la torre. Había bastardos e hijos de sirvientes, hijas de músicos e incluso un bardo itinerante. También eran todos muy jóvenes, el mayor de ellos solo tenía 25. Cada uno de ellos esperaba llegar a la Torre del Mago lo más rápido posible. Bor, Uruk y Akkad se dirigieron hacia el comedor. En el camino, se les unieron varios otros aprendices. Un mes en el barco había sido suficiente para que los aprendices se separaran en camarillas. Algunos grupos estaban formados por hijos de nobles y hombres ricos. Otros grupos contenían hijos de comerciantes. Las personas de las clases bajas, como Bor y Akkad, también formaron sus propios grupos. Aparte de Bor y Uruk, los orcos y los humanos no interactuaron, particularmente porque no compartían un idioma.
De hecho, incluso hubo cierta hostilidad entre las dos razas e incluso hubo peleas, detenidas solo por las estrictas reglas del barco y la intervención de los guardias. Cuando los tres caminaron hacia la cubierta, vieron muchos cuervos de viento. Los cuervos del viento también regresarían con ellos. Bor escuchó a Pequod antes de ver el pájaro. «Oye, Bor», llamó el cuervo del viento. «Hola», dijo Bor. «Escuché que nos estamos preparando para parar en otro destino. ¿Nos detenemos por los orcos?» Pequod sacudió la cabeza. «Por supuesto que no», dijo. «Humanos miopes, su continente no es el único en el mundo. Nos dirigimos a un continente diferente para encontrar a los elfos de la leyenda ahora». Las palabras de Pequod hicieron que todos se detuvieran en seco. Un joven se volvió y preguntó: «¿Qué otro continente?» Pequod miró al joven y dijo: «Mira, si no es Onion Eadeluman. Me niego a hablar contigo. Maldito pájaro», susurró el joven. Se llamaba Leves Victo y nació en un hogar noble, por lo que generalmente se refería a sí mismo como un noble y no se mezclaba con los otros estudiantes en el barco. Sin embargo, en realidad era solo el hijo de la concubina de un vizconde de Luman y no tenía derecho a heredar. Pequod miró a Leves cruelmente y Leves inmediatamente retrocedió unos pasos. Recordó que estos cuervos tenían poderes sobrenaturales que ni siquiera los caballeros de sangre podían resistir. Bor levantó la voz y preguntó: «Cuéntanos, Pequod. ¿Cómo son?» Pequod suspiró y dijo: «Creo que puedo contarte un poco. Vamos a Yala, el reino de los elfos. Es el lugar más bello del mundo. Siempre es primavera allí, y todo el continente está lleno de follaje exótico y hermosos animales». «Cuéntanos más», dijo Bor. «¿Yala? ¿En realidad hay otros continentes por ahí? Quiero saber más sobre los elfos». Pequod inmediatamente se enderezó el cuello y comenzó a mostrar lo que su líder de la tribu Blackjack había aprendido de Lucy Yu. Todo su cuerpo se enorgulleció e incluso su tono cambió. «Son una raza mágica de criaturas», dijo Pequod, «todos viven vidas muy largas y son extremadamente hermosas, sus orejas son puntiagudas y tienen los ojos tan brillantes como las joyas. Son amantes de la paz y el arte, y celebran la vida y el bosque en el que viven». «¡Guau!». Todos quedaron intrigados por los elfos. ¿Cómo podría haber una carrera tan perfecta? ¿Cómo es todo esto posible?, preguntó uno de los aprendices. ¿Cómo pueden vivir tanto tiempo? ¿Son favorecidos por los dioses? Quiero conocerlos tanto. Después de la comida, todos los aprendices se reunieron en la biblioteca, esperando que el barco llegara a su destino. Todos querían ver a los elfos por sí mismos. 68 Capítulo 68. Fin del viaje fantástico. Cuando el barco se acercaba a la orilla, un grupo de aprendices subió a la cubierta. Era una hermosa tarde soleada y las olas chocaban contra la playa cuando dos figuras delgadas se acercaban desde el bosque a lo lejos. «¿Este es el continente Yala? ¡Qué hermoso! ¿Vienen, son esos elfos? ¿Deberíamos saludarlos?» Al dejar de ser el centro de atención, Leves se sintió muy molesto. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué si son un poco bonitas? Nadie se molestó en reconocerlo, ya que todos volvieron su atención hacia abajo. Todos tenían curiosidad acerca de la longeva raza de leyendas, las llamadas especies favoritas de dioses. Incluso el escuadrón de 3 de Bor se había acercado al frente en un intento de echar un vistazo. A lo lejos, las dos figuras abordaron el bote del sirviente mago, antes de agarrar las cuerdas y saltar ligeramente sobre su cubierta. La pareja aterrizó con la gracia de las flores que caían y vestían largas túnicas de seda con instrumentos misteriosos que llevaban a la espalda. Sus ropas y patrones eran completamente diferentes de lo que se veía en el continente humano. Actualmente, en Allen, la tendencia eran prendas ajustadas de arriba y abajo. Las prendas sueltas generalmente solo las usaba el clero. Pero las prendas que vestían los dos elfos eran mucho más elegantes y magníficas que eso. Las maletas de mimbre que llevaban también parecían extremadamente intrincadas. En el suave resplandor del sol, los dos elfos revelaron sus rostros escondidos debajo de sus túnicas, rostros hermosos e impecables. Sus rasgos delicados brillaban, casi cegadoramente, a la luz. Todas las personas presentes quedaron estupefactas en silencio y colectivamente contuvieron la respiración. Incluso los altivos ojos de Leves brillaron. Los dos elfos, un macho y una hembra, se pararon frente a ellos como ángeles descendientes del cielo. Tenían orejas suaves y puntiagudas y cabello plateado brillante, que fluía más allá de sus hombros. Su belleza celestial y su piel pálida e inmaculada hicieron que todos los espectadores retrocedieran tímidamente.
Las encantadoras auras que poseían eran algo completamente extraño al continente de Allen. Como las hadas celestiales que visitan desde el bosque, los dos elfos también examinaron a los aprendices de magos en la cubierta. Nunca se habían encontrado con humanos antes. La elfa se presentó. Hola, soy Wendy, y este es mi hermano mayor Wofter. Sin embargo, la introducción de Wendy fue en el idioma Silr de los elfos, por lo que nadie pudo entenderlo. En este momento, Leves se enfureció con un sonrojo y se presentó. Por supuesto, Wendy lo miró confundido, pero luego se sorprendió por completo, cuando Leves se inclinó hacia adelante después de su presentación para darle la noble cortesía de un beso en la mano. Wofter se enfureció de inmediato y empujó a Leves al suelo. Todas las personas se echaron a reír mientras Leves temblaba de rabia y vergüenza. En este momento, el sirviente mago hizo un anuncio. Si todos están bien, entonces no merodeen por la terraza. Hoy hace buen tiempo, así que navegaremos en la superficie. Por favor tenga cuidado. Cuando el barco partió nuevamente, los aprendices, que habían estado encerrados dentro del barco durante bastante tiempo, fueron a la cocina y tomaron algo de comida, antes de regresar a la cubierta para descansar al sol. Muchos aprendices intentaron acercarse a la elfa, Wendy. Uno de estos aprendices era Bor, quien estaba usando descaradamente la excusa de querer aprender el lenguaje élfico de Silr para acercarse a ella. Por otro lado, unas pocas aprendices se habían encerrado en Wofter. Después de todo, la gente siempre deseó la belleza. Y, la mayoría de los aprendices a bordo eran bastante jóvenes, así que, naturalmente, tenían esa edad. Después de eso, la SS Eternity recorrió el continente Yala una vez más, antes de emprender el viaje de regreso a la Selva Negra del continente Allen, y así terminó el viaje. Dentro de la Selva Negra, el castillo debajo de la Torre del Mago estaba lleno de muchas hormigas y esclavos, todos los cuales se estaban preparando para un gran banquete. En el salón principal, la mesa estaba cubierta de comida y platos y la chimenea estaba encendida. Aunque el reino de Lumen estaba en el sur, ya era tarde en el invierno, así que hacía mucho frío. La SS Eternity había atracado hace una hora. Pronto, el primer grupo de aprendices de la Torre de Magos llegaría y participaría en el banquete que Luz y Yu había preparado para ellos como miembros de la Torre de Magos y como uno de los miembros del primer plan de aprendiz de mago de 5 años. Al anochecer, cuando comenzaba a anochecer, todos a bordo de la SS Eternity desembarcaron en la costa de la Selva Negra. Para los aprendices que habían sido recogidos primero, había sido un largo viaje de más de un mes. Después de bajar del barco, todos se sintieron aliviados de pisar tierra firme nuevamente. «Estamos aquí. Finalmente hemos llegado. ¿Es esta la Torre del Mago? ¿Por qué no puedo ver nada?» Después de que todos desembarcaron, solo vieron una costa simple y un muelle recién construido. En el muelle, Sargon ya estaba esperando. Al ver que el barco finalmente había llegado, se acercó de inmediato. «Todos los aprendices de magos, miren por aquí y síganme». Siguiendo un camino pavimentado de piedra y un puente de madera sobre un río, Sargon los condujo a una puerta de piedra. Todos lo siguieron a una gran cueva, que estaba iluminada por antorchas que cubrían la pared. Cada uno de ellos sintió una sensación de misterio dentro del ambiente débilmente iluminado. Este sentimiento se intensificó por los extraños carros que ahora veían ante ellos. Parecía una serie de carruajes conectados sin caballos. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona sin caballos?, preguntó uno del grupo. Bor tenía un poco de conocimiento sobre el asunto, ya que era un poco mayor. Esto parece un túnel minero y un carro minero. Pero nunca he visto uno igual. ¿A dónde lleva? La Torre de Magos no está construida bajo tierra, ¿verdad? Todos los aprendices siguieron a Sargon a los carros, cada uno con una curiosidad disimulada. Después de que todas las pocas docenas de aprendices se encontraban en los carros de aspecto extraño, Sargon se dirigió al frente del tren y tiró de una palanca. Pronto los carros comenzaron a moverse y acelerar en las pistas, antes de alcanzar una velocidad vertiginosa. Inmediatamente, los aprendices de mago en los carros gritaron. La combinación de la oscuridad y la aceleración los hizo sentir como si estuvieran flotando en una nube. Sargon encendió una lámpara, que encendió todos los carros y reveló el hecho de que muchos aprendices habían caído al suelo con miedo, lo que hizo que todos se rieran a carcajadas. Poco después, todos se acostumbraron a la velocidad, que luego se volvió emocionante en lugar de aterradora. Algunos aprendices incluso asomaron la cabeza e hicieron extraños gritos, lo que provocó duras reprimendas de Sargon.
Los carros avanzaron sin descanso desde el borde de la Selva Negra hacia su núcleo, mientras se acercaba constantemente a la montaña negra de la Torre de Magos, donde Lucy Yu había estado esperando durante mucho tiempo. 69 Capítulo 69. Torre de Magos. Cuando el vehículo llegó a su destino, todos sintieron que acababan de experimentar una de las experiencias más emocionantes de sus vidas. Aquellos que habían sacado la cabeza por las ventanas encontraron que su cabello estaba completamente deformado por el viento. Los aprendices salieron de los carruajes con sus equipajes. Sargón y algunos otros trabajadores hicieron pasar al grupo de aprendices por la escalera y hacia el castillo más adelante. La pared mecánica que actuaba cuando las puertas se abrieron y todos entraron al salón del castillo. El castillo estaba brillantemente iluminado y elegantemente amueblado. Lujosas vidrieras se alineaban en las paredes y un gran techo caído incrustado con cientos de cristales colgaba sobre todos. La gran cabeza taxidermiada de un animal feroz colgaba sobre un gran hogar y en la pared se exhibían docenas de pinturas al óleo artísticas. ¡Guau! Esa es una pintura de Frank. Se trata del rey dorado Anatón matando al 12º rey Orco, el rey lobo Costa. Es una escultura de Laco. Y las obras del maestro Palin, también. Algunos de los aprendices que nacieron en familias más ricas tenían más conocimiento en la historia del arte. Inmediatamente al ver las cosas a su alrededor, dejaron escapar algunas respiraciones conmocionadas. El salón estaba lleno de muchos artefactos invaluables. Aunque algunos aprendices eran nobles, no eran los nobles más importantes ni los más ricos. Además, la mayoría de los aprendices eran de familias en las clases sociales medias o bajas. Nadie había visto tantos artículos caros y lujosos en exhibición en la misma habitación. En el centro de la sala había 3 largas mesas llenas de comida. Los cubiertos ya estaban listos, esperando a los invitados. Como los aprendices no habían comido nada desde el mediodía, sus estómagos comenzaron a gruñir. Todo el castillo estaba lleno de llamas parpadeantes y sombras brillantes. Todos los aprendices que habían entrado en el castillo miraban a su alrededor continuamente, algo aturdidos. De repente, Lucy Yu salió a través de un anillo. Había pasado la puerta dimensional y apareció delante de ellos. ¿Están todos aquí? ¿Por qué hay tan pocas personas? Al darse cuenta de que solo había más de 40 aprendices presentes, Lucy Yu frunció el ceño. Esta cifra estaba muy por debajo de sus expectativas. Había enviado más de 200 cartas, pero menos de una cuarta parte de los destinatarios decidieron responder. Parecía que más personas habían decidido rendirse. Todos los magos aprendices miraron a Lucy Yu, que estaba parado frente a ellos. Parecía casi un elfo, y su cabello negro estaba atado en una cola de caballo en la parte posterior de su cabeza. Llevaba una larga bata blanca con forros plateados. Debajo del abrigo, tenía una simple camisa blanca y pantalones negros. Sobre sus pies había un par de botas blancas. Permítanme presentarme, dijo Lucy Yu. Soy Anthony, el dueño de la Torre de Magos y, a partir de mañana, tu mentor. Estoy seguro de que tiene muchas preguntas, pero también estoy seguro de que este lugar le proporcionará información suficiente y lo suficientemente pronto. La clase comienza mañana, y vivirás aquí en el castillo, pasando los próximos 5 años de tu vida estudiando conmigo. Él aplaudió. Bueno, mis queridos. Como ya estamos todos aquí, comamos. He preparado esta fiesta especialmente para ti. Por favor, disfruten todo lo que puedan. Entonces, deberías dormir bien. Después de hoy, sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Lucy Yu estaba hablando en Finks, pero usó su poder mental para proyectar su voz y el significado de sus palabras a todos los aprendices. A pesar de que los orcos y los elfos no entendieron a Finks, pudieron entender el significado detrás de las palabras de Lucy Yu. Por lo tanto, todos parecían estupefactos. Lucy Yu se sentó junto a la mesa. Luego, todos los aprendices se sentaron a lo largo de la larga mesa en orden. Aunque se habían preparado 3 mesas, una era suficiente para acomodar a todos. Al no ver la necesidad de las otras 2 mesas, Lucy Yu agitó su mano y las otras 2 mesas desaparecieron junto con toda la comida en ellas. Fue como cuando apareció de repente en la habitación. Esta acción provocó una serie de ohos y ahs de conmoción por parte de los aprendices. Para ellos, un poder como este era algo sacado de una leyenda. Toda la comida fue cuidadosamente preparada por las hormigas. Los aprendices nunca habían oído hablar de los ingredientes utilizados y los métodos de cocción. Después de todo, en Allen, la sal ya se consideraba un artículo costoso, mientras que las familias más ricas solo podían proporcionar especias.
Solo las personas ricas podían comer carne por cada comida. Los aprendices nunca habían visto una comida como esta. Devoraron la comida que se les ofrecía, casi se tragaban la lengua. Todos sintieron que esta comida era algo solo disponible en el reino de los dioses. Debe haber sido así, ya que solo los dioses podían darse el lujo de comer tan lujosamente como esto. Después de la cena, Lucy Yu aplaudió para llamar su atención. ¿Han terminado todos? Eso es genial. Esta será tu primera clase. Para los magos, la regla más importante es quid pro quo. Cosechas lo que siembras, así que sin pagar nada, no obtendrás nada. Esa cena que acabas de comer vale una moneda de oro, HMM, en el estándar de la moneda del reino Lunman, malón. Todos los aprendices jadearon. Un solo malón de oro fue suficiente para mantener a una familia normal de 5 durante un mes entero. Nadie podía aceptar el hecho de que acababan de comer una comida equivalente a ese precio. La tarifa del barco es de 10 malones, continuó Lucy Yu. La matrícula anual es de 200. Esto incluye los materiales de la biblioteca, su alojamiento, comida, cargos por usar el laboratorio e instalaciones de experimentación estándar. Aparte de eso, tendrás que pagar por todo lo demás. Todos los aprendices abrieron la boca con asombro. Todas estas tarifas sumarían más de 1000 malones. Incluso una familia noble podría no tener tanto dinero en total, y mucho menos los aprendices presentes. Pero, señor Anthony, no podemos permitirnos eso, dijo Bor, poniéndose de pie. No tienes que pagarme ahora, dijo Lucy Yu, entrecerrando los ojos. Puedes pagarme después de graduarte. Esto es una estafa. Dijo Leves, poniéndose de pie. Es una usura. ¿Cómo podrían las cosas aquí ser tan caras? Incluso después de graduarnos, nunca podremos pagar esa deuda en toda nuestra vida. Eres Leves Victo, ¿verdad? Dijo Lucy Yu, algo aturdido. Leves inmediatamente enderezó su cuerpo. Está bien. Soy de la familia Victo, una familia noble. Lucy Yu asintió. Una vez que te gradúes, descubrirás que la llamada nobleza, el trono, el poder y el dinero son completamente poco atractivos para ti, al igual que la tierra en el suelo. Eso es porque estas son cosas que puede obtener simplemente moviendo los dedos. ¿No puedes pagar las tarifas? Eso también está bien. Voy a perseguir a este tipo de idiota fuera de la torre. En el futuro, nunca se le permitirá mencionar la torre o llamarse a sí mismo mago, porque solo humillará la palabra mago. Solo usaré este método para decirte que si no pagas un precio, nunca obtendrás nada. Quid pro quo. Tal es la regla del mundo, y como mago, también será una regla que debes cumplir. Leves se sonrojó, pero no pudo refutarlo. Las cosas mágicas que había visto a lo largo de su viaje. El extraño cuervo de viento que podía hablar y matar fácilmente a un grupo de Bloodline Knights, el barco de alquimia de vida que podía cruzar el vasto océano y matar a los niños del mar, los misteriosos sirvientes magos, el tren que podía viajar bajo tierra, la torre de magos extremadamente lujosa y las habilidades sobrenaturales de Lucy Yu, lo hicieron sentir desconcertado y sin palabras. Para una persona como Lucy Yu, los aprendices eran como un grupo de ranas en el pozo. Por primera vez en sus vidas, descubrieron que el mundo era tan vasto, el mar se veía así, había otro continente y una raza entera fuera de Allen, y había magos que podían controlar todo tipo de poderes mágicos. Después de la cena, todos comenzaron a conversar entre ellos. Bajo la asignación de los pocos administradores nombrados por Lucy Yu, los aprendices encontraron sus habitaciones, sus nuevos hogares en el castillo. Todos tenían una habitación individual para no ser molestados durante la meditación. También sería más conveniente para ellos aprender y leer. Sin embargo, todos estaban demasiado emocionados para quedarse dormidos. El viaje mágico y magnífico de estos días los había llenado de entusiasmo. En particular, la cena que habían tenido justo ahora y las palabras de Lucy Yu seguían resonando en sus mentes. Se sacudieron y giraron en sus camas, incapaces de dormir. 70 capítulo 70. El concepto de un mago a la mañana siguiente, todos se despertaron precisamente cuando la campana de la torre comenzó a sonar. Lo primero que hicieron fue ponerse las túnicas grises de un aprendiz de mago y luego se apresuraron a la torre de magos en el precipicio. Los escalones de piedra blanca conducían a la cumbre, como un camino al cielo. Todos los aprendices levantaron la vista mientras corrían hacia la torre y cuando llegaron a la cima, todos estaban sin aliento. La gloria completa de la torre solo se podía sentir cuando estaban en su ápice. La torre había sido construida por miles de trabajadores de hormigas, trabajando día y noche sin descanso durante medio año.
Sería imposible calcular cuánto trabajo y tiempo habría sido necesario si los humanos hubieran construido la torre. Poco a poco, los aprendices pasaron por el pasillo principal en el primer piso, entrando en una habitación que daba al sol en el segundo piso. La sala era un poco como un pequeño teatro, grande y confortable, con asientos alrededor de un atril. Cada aprendiz se instaló en su asiento. Lucy Yu apareció ante el atril y examinó la sala de aprendices que tenía delante. Vio que los 46 estudiantes habían llegado y se les distribuían sus libros de texto. Cada aprendiz pronto tuvo una pila de libros de texto pesados, que cubrían los temas de lenguaje, matemáticas y geometría, así como la filosofía de ser magos, la red mágica y el poder mental. Lucy Yu se paró en el podio. En el futuro, les daré una conferencia a todos una vez al mes. Siéntase libre de hacer preguntas durante ellos. Durante el resto del tiempo, realizará un autoestudio con estos libros y realizará su propia investigación. La biblioteca en el quinto y sexto piso está abierta para usted, sin embargo, la del séptimo piso está prohibida para usted, a menos que primero obtenga permiso. Continuó. El noveno piso es un jardín botánico, que alberga plantas comunes y especímenes especialmente cultivados. El octavo piso contiene la colección de bestias, llena de todo tipo de animales y bestias mágicas. Te llevaré allí más tarde para clases relevantes. Los pisos 10º y 11º son laboratorios. Cuando te conviertas en aprendiz oficial de asistente, también se te abrirán. De hecho, cada persona tendrá su propio laboratorio. Los pisos segundo a cuarto son todos salones de clase, salones de usos múltiples y salones de conferencias. Úselos libremente como desee. Sin embargo, tenga cuidado, no hay absolutamente ningún engaño permitido en ningún lugar por encima del séptimo piso. Claro, desde el quinto piso en adelante, cada piso estará protegido por bestias mágicas. Use sus insignias de aprendiz en todo momento, o lo atacarán. No te salvaré si te comen. Después de que todos los estudiantes asimilaron la introducción de Lucy Yu, llegó el momento de llegar al núcleo de la primera lección. Nuestro primer tema explora la definición de ser un mago. Específicamente, ¿cómo se convierte uno en un mago? Preguntó Lucy Yu retóricamente, antes de continuar la lección. Los magos son buscadores de las verdades del mundo. No realizamos trucos, ni buscamos aprender superpoderes. Somos los profetas de la verdad y los buscadores del conocimiento. La brujería no es más que la aplicación de nuestra comprensión del mundo, así como un subproducto de la manipulación de las reglas del mundo. El que todo lo sabe es el Todopoderoso. Si comprende el clima, puede controlar el viento y los truenos a su antojo. Si entiendes la estructura de la vida, entonces puedes crear vida. Por lo tanto, si puedes entender las verdades y las leyes del mundo, entonces eres un dios. Lucy Yu continuó. ¿Qué son los dioses? Los dioses son los que todo lo saben. Lo que te enseñaré es cómo caminar en el camino para convertirte en un dios. Eso es lo que significa ser un mago. Inmediatamente después de estas palabras, Akat se levantó y gritó. Maestro de la Torre Antoni, debo estar en desacuerdo. Esto es una blasfemia hacia los dioses. Wendy de los elfos también se puso de pie. El señor del orden natural no tolerará tus enseñanzas. Lucy Yu se echó a reír. No estoy de acuerdo. ¿Quién crees que eres? ¿Qué crees que son los dioses? ¿Se ven a ustedes mismos como seguidores de los dioses? ¿Crees que los dioses necesitan tus oraciones? Para los dioses, no eres nada. Los dioses de arriba no necesitan la veneración de las simples hormigas en el suelo. ¿Crees que a los dioses les importaría si las hormigas los miraban con respeto o ira? Lucy Yu continuó su conferencia. Tus creencias y oraciones a los dioses son lo que la ofrenda de un mendigo de 2 pedazos de pan mohos o de un montón de basura es para un rey. Para los dioses, todos ustedes valen menos que una moneda de cobre, porque no son nada a sus ojos. El mundo entero de María, incluido, es como una simple piedra en el suelo para los dioses. Todos ustedes no son más que un montón de idiotas que se engañan a sí mismos y viven en una burbuja. Un grupo de mentirosos, promocionando el nombre de los dioses. Lucy Yu no cedió mientras continuaba. Para mí, ustedes también son basura. Su única cualidad redentora es su inteligencia. Sin tu inteligencia, no eres diferente de la carne podrida al costado de la acera. ¿Qué tienes? ¿Belleza? ¿Un fondo noble? ¿Riqueza sin fin? ¡No! Para mí no tienes nada. Tu existencia solo tiene valor basado en tu conocimiento y sabiduría. El discurso de apertura de Lucy Yu sorprendió a todos los aprendices hasta el núcleo de sus almas.
Después de escuchar el discurso tan lleno de vitriolo, como las palabras del mismo diablo, los aprendices temblaron de miedo. Un buen número de estudiantes deseaba refutar a Lucy y Yu, pero ninguno de ellos pudo reunir la fuerza para enfrentarse a él. ¿Convertirse en un dios? Ningún hombre, orco o elfo se había atrevido a proclamar este tipo de blasfemia. Sin embargo, Lucy y Yu se había atrevido a hacerlo. Necesitaba que estas personas ignoraran todo y abrieran el camino frente a él. Lucy Yu estaba innumerables pasos por delante de ellos. Y con la ventaja excepcional aportada por el pergamino del mundo, que era como un código de trampa, para cuando se convirtieran en dioses, habría caminado aún más por el camino. Si pudiera descubrir la fuente del pergamino del mundo, podría cruzar libremente entre dimensiones y crear mundos. El pergamino del mundo se volvería inútil para él. Lucy Yu tenía audacia y ambición. Cuanto más se atreviera una persona a aventurarse, más beneficios podría esperar lograr. Sin la osadía de intentar cambiar el espacio bidimensional en el mundo de la pintura, Lucy Yu aún podría estar usando el pergamino del mundo como una dimensión portátil de bolsillo solo, y podría haberse convertido en un contrabandista oprimido, ganando unos pocos millones por mes. Si no hubiera salido una y otra vez de la caja, Lucy Yu seguramente ya habría muerto de cáncer. Incluso si no muriera de cáncer, ya tendría más de 50 años, y eventualmente moriría de vejez, ya que el cuerpo se volvió demasiado débil para moverse más de unos pocos pasos a la vez. Entonces, ¿qué pasaría si uno tuviera el pergamino del mundo? Uno todavía envejecería y moriría. Lucy Yu rechazó este futuro. Incluso fuera de la existencia del pergamino del mundo, él quería ser un dios. Eso era lo que él deseaba. No tengas miedo de la excelencia de los demás. Tenga la confianza en sí mismo de que nadie puede superarlo. Incluso si nadie te supera en el mundo de Princepace, ¿qué pasa con los seres fuera del universo? ¿En otra dimensión? ¿Qué pasa con los seres superiores que van más allá de las leyes del mundo? ¿No hay secretos en la Tierra? Siempre hay existencias más fuertes que tú. En lugar de tratar de humillar a otras personas, es mucho mejor avanzar. Esto era lo que Lucy Yu creía. En lugar de esconderse como el rey de un pequeño mundo Princepace, Lucy Yu quería ver hasta dónde podía llegar la evolución de la vida. Por ejemplo, quería descubrir los límites del conocimiento y la sabiduría. Por eso había construido la Torre de Magos, para recoger la inteligencia de las masas, para poder caminar por un camino de evolución. Además, este fue un camino construido completamente sobre el materialismo y el conocimiento. Por lo tanto, nadie podría llegar a la cima solo a través de una repentina epifanía, para convertirse en un dios y de repente superar a Lucy Yu. Tal como estaba la situación, Lucy Yu pudo observar la acumulación de conocimiento en todo el mundo. También controlaba la Torre del Mago. En estas condiciones, nadie podría acumular conocimiento más rápido que él. La primera clase de Lucy Yu fue sobre explicar el concepto de hechicería a los aprendices, para que supieran qué hicieron los magos, cómo convertirse en uno, qué poder mental y la red mágica, qué meditación era y cómo obtener maná accediendo a la magia. Red a través de la meditación. Lucy Yu habló durante toda una mañana, luego personalmente entregó un pequeño folleto a cada estudiante. Esta es una introducción básica a la meditación. Una vez que hayas terminado de leer los 3 libros Introducción a ser un mago, Conocimientos básicos sobre la red mágica y el poder mental e Introducción a la geometría, puedes intentar meditar. Indicó. Además, todos estos libros están escritos en Finks. Para aquellos que no hablan Finks, los sirvientes asistentes recibirán lecciones de idiomas mañana. También puede ir a la biblioteca para pedir prestados libros sobre idiomas. Aprende el idioma dentro de un mes. Todos los días los sirvientes organizarán todo tipo de clases. Todos son electivos. Puedes elegir las clases a las que deseas ir, pero mis clases son obligatorias. No habrá ausencias o tardanzas. Los infractores serán severamente castigados. Si hay múltiples violaciones, el individuo será expulsado de la torre. Lucy Yu concluyó sus instrucciones diciendo: si tiene alguna pregunta, pregúnteme el mes que viene. Todos los que no puedan dominar la meditación básica y conectarse con la red mágica para despertar su poder mental en 3 meses serán expulsados de la torre. Después de que Lucy Yu terminó de hablar, se fue de inmediato. Todos los aprendices presentes de repente sintieron una sensación de urgencia. Muchos de los estudiantes que no entendían Finks estaban bastante ansiosos. Personas como Bor, que podían entender tanto Finks como Sofauk, se vieron rápidamente rodeadas de personas que buscaban su ayuda y orientación.